Lo que necesitas saber sobre los servicios de la capellanía de la Iglesia Episcopal dentro del sistema de salud. Radio Leo, tu emisora episcopal, presenta un programa para todos. Capellanía en Acción. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a otro programa más de Capellanía en Acción, el programa educativo dedicado a la capellanía. Aquí, como todos los martes, a través de Radio Leo 1170 AM, la emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Les saluda el reverendo padre Francisco Morales, director del Departamento de Capellanía del Sistema de Salud Episcopal San Lucas y rector de la Parroquia Ayudada a la Santísima Trinidad en Ponce. Hoy en este gran programa de capellanía, como siempre, que traemos temas interesantes que tienen que ver con el área de la capellanía, me acompaña, querido amigo, hermano, colega, no solamente en el Ministerio de la Capellanía, sino también en el Ministerio Ordenado, el reverendo padre Luis Ciprián, quien está siendo nombrado y va a ser nombrado como capellán líder del Hospital San Lucas Metro, y está ayudándonos allí a comenzar con ese ministerio de la capellanía. Buenas noches, Luis. Buenas noches, padre. Qué bueno verte por aquí en la zona metropolitana. Eso es así. Estamos en el área metro, ¿no? El parking, ¿verdad? No me hagas hablar, no me hagas que saque el orgullo ponceño. Qué bueno. Pues sí, aquí estamos, ¿verdad? Desde los estudios de San Juan, ¿verdad? De Radio Leo, en el área metropolitana. Y vamos a hablar de un tema bien interesante en este programa de capellanía con el capellán Luis Ciprián, que ha sido capellán en el área de hospicio, ha tenido experiencia también trabajando como capellán en el centro médico, que estuvo con nosotros trabajando mucho tiempo allí, y ahora pues estás trabajando desde el aspecto nuevamente, regresando al hospital, a la capellanía hospitalaria en San Lucas Metro. Pero durante un tiempo también tuviste mucho trabajando a nivel de la comunidad, ¿verdad? Sí. A través de programas redes. Sí. Tuviste mucho impacto, ¿verdad? Estuviste trabajando en esa área de la comunidad a nivel social. Y a través de toda esta experiencia, pues vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que es los que acompañan al paciente en el rostro de Jesús. Dentro de este marco de esta semana que estamos viviendo, que es la Semana Mayor, ya nos encontramos, ¿verdad?, en la semana, como le llamamos, la Semana Santa, la Semana Mayor, y el pasado domingo vivimos la experiencia del Domingo de Ramos y del Domingo de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y enmarcando este tema, ¿verdad?, en este ambiente de esta semana y de esa pasión de Jesucristo, donde celebramos, ¿verdad?, esa entrada de Jesús triunfal y pacífica. Amén. Porque fue una entrada pacífica, fue una entrada sin mucha algarabía, no había caballos de guerra, no había maquinaria ni soldados, sino fue, ¿verdad?, una entrada pacífica y triunfal de Jesús en Jerusalén. Y esta entrada, ¿verdad?, de Jesús nos acerca muy profundamente a esa parte de esa humanidad de Jesús, a su humanidad. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso, de la humanidad, cómo a través del acompañamiento que hacemos a los pacientes podemos ver, número uno, en cada uno de nuestros pacientes el rostro de Jesús, y podemos ver esa humanidad de ese paciente, ¿verdad? Trabajarla desde esa parte de la humanidad y de la dignidad que se merece cada paciente que día a día atendemos en los diferentes hospitales. Padre, hay dos contrastes bien que se parecen mucho. Vemos a una persona que no está enferma, alegre, cantando, sonriendo y todo eso, y lo abrazamos y tomamos un café con él, bien, fine. Vemos a un Jesús resucitado con una cara de perfil, bien afeitadito, bien recortadito, y decimos, ay, Dios Todopoderoso. Pero cuando vemos a la persona sumergido en su peor momento de la enfermedad, que ya no parece ni persona, literalmente, ¿cómo vemos a Jesús camino en esa procesión, que tampoco ya parece persona? Y entonces nos preguntamos, ¿quién es Jesús en mi vida? Pero ¿quién es la persona que yo acompaño en mi vida? Y cuando hablo de quién es la persona, no hablo que si es María, José, Santiago, no pregunto quién es un nombre, sino quién es esa persona dentro de los valores,
el compromiso que hizo contigo, la historia que conviviste con ella, como también nosotros tratamos, Padre, de identificarnos con Cristo en este momento de pasión. ¿Cómo podemos acompañar al paciente desde la humanidad de Jesús, Padre? Una humanidad sufrida, humillada, una humanidad traicionada, una humanidad que alguien lo dejó solo. ¿Cómo dejamos nosotros solo al paciente y estando presente? Porque a veces el paciente no habla y nosotros ni lo escuchamos, lo ignoramos. Y a veces decimos, yo llego a ver al paciente y le pregunto, oiga, doña Florinda, ¿y cómo está don Miguel? Ay, él está ahí hablando disparate. Ay, eso me mata a mí. No, él no está hablando disparate. Solo que los medicamentos lo pueden cambiar un poco lo que es el día, la noche, y el paciente pues está desorientado un poco, ¿no? Y dentro de esa orientación, en una habitación regular, que a veces tiene un tono de luz y a veces no, el paciente está confundido. Pero entonces, si Dios nos pregunta a nosotros, oye, ¿quién tú eres? También le vamos a decir a Jesús que está hablando disparate. ¿Cómo contemplamos al paciente, a la persona, desde esa humanidad que cuando nosotros vemos a Cristo, vemos al ser humano? No podemos, Padre, acercarnos a Jesús dejando al ser humano atrás, en sus problemas, en sus situaciones, en su conflicto, en sus relaciones personales que tiene, recordando que el ser humano somos complejos. Desde esa complejidad, la capellanía es un sistema holístico, ¿no? Como tú siempre nos has dicho, que abrazamos todo el concepto del ser humano. Y en esa humanidad va su sexualidad, su orientación sexual, su fe, su orientación religiosa, pero también va su contexto cultural, de dónde viene, a dónde se crió, con quién se crió, quiénes lo criaron, su componente social, su familia, social, sus hijos. Por eso a Jesús le dicen, esposa, pero este no era hijo del carpintero. A ver, no lo vemos nosotros crecer junto en la calle. Y el paciente, no le decimos lo mismo. Pero ese no es el hijo de María que estaba siempre con nosotros. Y a partir de eso, ¿cómo vemos a la persona, Padre? En acompañar al paciente, Padre. ¿Cuán importante, Ciprián, desde el aspecto de la capellanía, de ese acompañamiento, ¿verdad? Porque capellanía es acompañar, es acompañamiento, es el ministerio de acompañamiento. ¿Cuán importante debe ser para el capellán poder ver ese rostro de Jesús en ese paciente, como bien dice en su palabra, porque por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí? ¿Cuán importante en ese cuidado, en ese acompañamiento, poder ver, número uno, ese rostro de Jesús y respetar esa humanidad de ese paciente? Mira, Padre, yo te voy a contar una experiencia muy personal. Hay un muchacho que trabajaba conmigo, quizás muchos lo conocen, era un estudiante, se llamaba Nicolás González, de la Encarnación, una persona muy humana, muy humana. Y él me dijo, Padre, yo fallé. Y yo le dije, ¿en qué tú fallaste? Yo sentí que Dios me estaba llamando para el sacerdocio y no pude terminar. Y yo le dije, ¿tú sabes si Dios te llamó para que acompañara a quienes hoy son sacerdotes? Si tu propósito en matricularte en el seminario por 5, 3, 4 años fue acompañar a esas personas que hoy son sacerdotes para que no cayeran, para que no se quitaran. Él empezó a llorar y yo también. O sea, empezamos a llorar como don Nene. Entonces la esposa llegó y dijo, ay, no puede ser, ahora lo están llorando. Pero es el contexto, ¿no?, de cómo nosotros nos podemos acompañar. Y cuando él estaba ya en su etapa, me llaman y yo voy a visitarle. Y él me dijo, gracias a Dios que viniste, porque yo quería que fuera tú el que viniera aquí en este momento. Eso para mí fue tan humano, Padre, tan humano, que las lágrimas se me salían. Pero obviamente yo tengo que mantener el control dentro del contexto del paciente, porque yo no puedo estar pues como una Magdalena allí. Pero era difícil para mí mantener una postura de acompañamiento o ser acompañado. En un momento yo dije, ¿quién está acompañando a quién? Ahora, en el contexto de la pasión, ¿quién acompaña a quién? Jesús nos acompaña a nosotros en nuestras necesidades, que nos escondemos nosotros mismos, que no nos identificamos, o somos nosotros que estamos identificando a Jesús. Pero ¿cómo lo identificamos, Padre?
¿Dónde lo identificamos? ¿Cómo lo negamos? ¿Cómo damos testimonio de él delante del paciente con nuestra presencia? Como dijiste, la capellanía es presencia, pero ¿cómo hacemos nosotros presencia? Y el capellán que llega aquí con esa presencia, ¿a quién lleva? Y la pregunta sería, padre, y termino con la idea, ¿a quién ve el paciente en el capellán y qué el capellán ve en la persona? Esto es importante. Es un reflejo. Se supone que yo vea a Jesucristo ahí que sufre, pero ese paciente ve que Jesús, una esperanza de vida. Que vea también en el rostro del capellán, a Jesús que viene a darle esperanza, a darme esperanza, a darme luz. Correcto. Y en ese contexto vemos entonces que un paciente que ya tiene una sentencia como la tuvo Jesús, y la cruz pues significa también la cama, ¿no? Son los dos contextos. La cama es mi cruz y la cruz de Jesús, pues ese madero. Ahora, esa cruz, ¿en qué se convierte, padre? Ese sufrimiento se convierte entonces en un camino, en una luz de esperanza. Y el capellán tiene que ser luz, tiene que ser esperanza, tiene que ser alegría, tiene que ser consuelo en la vida del paciente, y no solamente del paciente, sino de todas las personas que acompañan al paciente, padre. Claro, porque es un todo, como dijimos ahorita, ¿verdad? Este paciente tiene una vida, tiene una historia, como tú hablaste ahorita. Ese paciente hay que verlo desde desde el aspecto, ¿verdad?, que converge con él, como ahorita bien mencionaste, desde el aspecto de la sexualidad, desde el aspecto de sus creencias, desde el aspecto de su cultura y el aspecto familiar, ¿verdad? Ese aspecto social que es tan importante, porque eso influye positivo o negativamente en la persona, en ese, ¿verdad? Como dice Anton Boysen, que lo he mencionado yo muchas veces, en ese documento humano viviente que tenemos allí en el cuarto, en esa cama, que como bien explicaste, que su enfermedad es su cruz, ¿verdad? Es su cruz. Su enfermedad es su cruz. Y aquí tenemos esos símbolos, ¿verdad?, que estamos utilizando, estos símbolos que tenemos aquí, la cruz, pero junto a la cruz hay una vela. Una vela que representa la luz, ¿verdad? Pero, padre, y perdona que te interrumpa, contemplemos esa vela. ¿Qué hace la vela, padre? Se consume. Y cuando se consume, produce esa luz. Si la vela se apaga, padre, no hay forma de que se consuma. Correcto. Cristo se consume, pero se consume en luz. Se transforma en luz. En esa luz. Se transforma en esa luz. Y entonces la luz ya no se consume. Por eso la luz apaga la tiniebla. Cuando nosotros negamos a morir, a nuestro apego, a nuestras formas de vivir, a no pedir perdón, a no tratar de reconciliarnos, como le decía. Pero, ¿y tu hermana? Ay, padre, mire, mi hermana nunca me visitó porque ella decía que mi papá la maltrataba y ella se fue. Y a veces decimos, pero, ¿sabe? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde queda esa humanidad? ¿Dónde queda esa transformación de Cristo que quiere que nosotros seamos distintos, seamos mejores personas? Y creo que aquí se trata de que descubramos en el paciente quiénes somos nosotros. En el que sufre, tú descubres quién tú eres, porque te humaniza, porque te quita esa ilusión de que quedamos con mucho maquillaje. Mira, quítate el maquillaje para que tú veas y mírate en un espejo en la mañana a ver quién tú eres. ¿Quién tú eres? Entonces, en el paciente, ¿qué vemos? ¿A quién vemos? ¿Y cómo lo vemos? Interesante. Y por ahí va la próxima pregunta que te iba a hablar, que te iba a hacer, que era con referente cómo desde el aspecto de la capellanía podemos humanizar a ese paciente. ¿Cómo te entiende que el capellán puede humanizar a ese paciente que está allí, que está pasando por momentos difíciles de dolor, de angustia, de desesperación, está en esos momentos oscuros y grises, y podemos llevarle esa luz de Cristo que transforma? ¿Cómo podemos llevarle y humanizarlo? Exacto. Para que se sienta querido, se sienta respetado y amado? Yo creo que, padre, mira, no podemos dejar lo que hemos hecho a un lado. Y ya porque ya estoy aquí, pues ya lo demás no tiene sentido. Vamos a hacerlo un poquito creativo, padre. Un paciente que haya sido pintor. Mira, póngale su cuadro en su habitación. El mejor cuadro que él se identificó con ese cuadro. Póngaselo en su habitación. Muchas veces no, que este cuadro es mío en cuanto muere el paciente. Ave María Purísima. Estamos pensando
en que ya lo que yo voy a tener del paciente en herencia y el paciente no ha muerto. Déjalo que el paciente disfrute lo que construyó con sus manos para darle vida a todo aquello que no podían apreciar la belleza. Y traigo ese ejemplo porque en el contexto de que lo que nosotros hacemos, en eso nos convertimos. Tú eres lo que hace. En la medida en que tú acompañas al paciente, entonces te convierte en vida, te convierte en esperanza, te convierte en luz. Y no solamente para el paciente, sino también para ti mismo. Y cuando tú te conviertes en esa luz, pues mira, te gana toda una familia. Y esa familia, cada vez que te vea, va a ver siempre, te va a ver con ojos de alegría, con ojos de amor, porque vas a decir, ahí va el capellán que nos acompañó, que estuvo con nosotros. Y entonces luego vemos que la muerte ya no es la muerte. Y ahí decimos, Padre, no es que murió, porque todos vamos a morir, es cómo yo puedo morir. Con la dignidad. La dignidad del ser humano, Padre. Y yo creo que ahí se puede velar que en el paciente, que le podamos poner al paciente en su habitación, en su entorno, con lo que él más se identificó. Si él era mecánico, mira, coge un carro, coge una fotografía de un carro y pónsela allí y comienza a hablar del carro con el mecánico. Padre, que yo no sé qué decirle. Justamente fue agricultor. Tira una fotografía al campo y dile, mira, ¿qué tú ves aquí? Esa mata de plátano, ¿cómo la corto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? En lo que él se identificó, habla de eso, en lo que él se identificó. ¿Y por qué te digo esto? Porque es injusto que una persona que nunca haya estudiado la Biblia, nunca haya leído la Biblia, yo vaya a leer la Biblia justamente cuando tenga ese proceso de muerte. Si no fue importante para él lo que decía en la Biblia, ¿va a ser importante ahora? No. Desde lo que él hizo, llévale la persona de Jesús. Que Jesús también, con lo que él hizo, humanizó a todo un mundo. Y creo que el paciente, desde lo que él lograba hacer, también humanizó al mundo. Y podemos decir en este contexto, Padre, pero es que él era una persona mala. Pues yo te corrijo, no hay persona mala. Hacemos cosas malas. La acción. La acción. La acción. Padre, lo que pasa es que él se identificó siempre con aquello, con antivalores. Pues mira, ponle entonces valores. Y que él vaya viendo esos valores en su vida y que lo vaya transformando. Y creo que parte de esa función en que nosotros vemos al paciente dentro del contexto, en lo que el paciente hace. ¿Tú te acuerdas de el paciente, la historia de Doña Tata? Ajá. Hermosa, ¿no? Que la paciente se enferma y que ella hace el hijo, le quita todo lo que es en la habitación. Y la señora se enfermó. Porque ella vivía para eso. En el contexto que nosotros vemos al paciente como una carga. Ay, muérete ya, porque ya el que murió no necesita. Ya el que está muriendo no necesita. Pues entonces Cristo tampoco. Porque Cristo estaba muriendo. Desde que Cristo empezó a caminar en Jerusalén, ya empezó el camino de la muerte. Pero una muerte que se transforma en luz. Una muerte que se transforma en vida. Ahora le pregunto a toda la audiencia, ¿cómo el acompañamiento del paciente se transforma en ti en esperanza, en alegría, en entusiasmo? Que tú salgas por ahí, que sí que tú puedes llorar, pero llora porque te entregaste a Él como Cristo se entregó a ti. Mira qué interesante, ¿verdad? Y yo creo que todo tiene que ver mucho, Luis, no sé, ¿verdad? Con tu punto de vista, pero lo tocaste también. El humanizar al paciente es uno identificarse con el dolor que él tiene. Obviamente, identificarnos con su dolor, identificarnos con su situación, ser empático con él, claro, o con ese paciente, y sobre todo respetar su dignidad. Por favor. Yo creo que la parte cuando hablamos de humanizar al paciente es eso, es respetar su humanidad como, ¿verdad? Su humanidad, respetar su dignidad como ser humano, esa dignidad que todos tenemos, que todos nos merecemos, y entonces, pues mira, uno cuidarlo en ese punto de vista. Así que nosotros cuando llegamos al cuarto de un paciente debemos siempre entrar con ese deseo de respetar, de cuidar, de proteger, porque estamos invadiendo un espacio que es sagrado.
Siempre es yo sagrado. recuerdo como una de las experiencias que tuvimos en una de las unidades de clínico pastoral que tomamos mucho, de pisar el terreno sagrado. Quítate las sandalias. Quítate porque las sandalias. El lugar que tú pisas es Es santo, santo. porque ese señor o esa señora, desde que se despierta, está orando. ¿No? Y tan pronto tú entras nosotros literalmente, cuando tú o sea, no literalmente nos quitamos los zapatos, pero cuando nosotros entramos literalmente por la puerta de esa habitación, Es otra cosa. nosotros estamos entrando en territorio sagrado, porque es el territorio de esa persona, porque esa persona nosotros le estamos invadiendo su espacio. Aunque sea en el hospital, aunque sea, no, esto es un cuarto público, aquí no, en ese momento es el cuarto de ese paciente o de esos pacientes, porque hay cuartos que a veces se comparten, y tú estás invadiendo ese espacio de ese paciente, esa privacidad de ese paciente, y es terreno sagrado donde tú estás entrando a unas áreas que quizás que el médico quizás no toca y la enfermera no toca, pero nosotros a través de la capellanía tocamos, que es la parte más íntima, más humana, ¿verdad? de nuestros pacientes. Así que es muy interesante. Vamos a continuar, ¿verdad?, hablando más un poquito sobre este tema, sobre la importancia, ¿verdad?, de humanizar a nuestros pacientes, lo que acompañan al paciente en el rostro de Jesús. Y ya estuvimos ahora hablando un poquito, enfocándonos en los pacientes. Ahora también vamos a hablar de los cuidadores, que también es una parte muy importante de este proceso, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que está tanto en hospicio o está en el hospital, es bien importante hablar de ese cuidador, que está allí siempre pendiente, haciendo esa presencia de ese Jesús en la vida de ese paciente. Y hay algo, padre, antes de irnos a la pausa, siempre que el paciente, el que cuida, llame a la persona por su nombre. Llámala por su nombre y sobre todo toca la puerta. No entre y ya llegó. No, porque ya tú no te mandas. No, ese término no está bien, padre. Él siempre tiene dueño de su persona, porque es su dignidad. Simplemente en este momento él necesita ayuda, y esa ayuda, claro, siempre va a depender de que él te dé el permiso de hacerlo. Ahora, correcto. No es que el paciente va a hacer lo que él correcto, quiera, como decimos por ahí, no, él va a hacer lo que le dé la gana. No es eso. Es como nosotros podemos complementar, que es una persona la que está en esa cama. Correcto. Que tiene unos valores, que tiene unos criterios humanos, cristianos y sociales. Y respetar a esa persona es respetarte a ti. Eso, a Dios. Amén, así mismo. Así que vamos a tomar esta pausa y regresamos con más de tu programa favorito, Capellanía en Acción, a través de Radio Leo 1170 AM. Hoy hay alguien que te quiere ayudar. Entérate aquí cómo recibir ese apoyo que tanto necesitas. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí.
Capellanía en Acción sigue contigo por tu emisora episcopal, Radio Leo 1170. Y continuamos aquí en tu programa favorito, Capellanía en Acción, a través de Radio Leo 1170 AM, la emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Hoy aquí con el reverendo padre Luis Ciprián, que estamos hablando un poco sobre el tema lo que acompañan al paciente en el rostro de Jesús, marcado en este proceso de la pasión de Cristo, ¿verdad? En esta Semana Mayor que estamos celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor, y viendo, ¿verdad? Desde el aspecto de esa pasión de Cristo, ese acompañamiento, viendo esa humanidad, como hablamos ahorita, ¿verdad? Jesús entra triunfante en un burrito, no un caballo elegante, de reyes, sino en un burrito, un asno, y humilde. Y vemos esa parte humana de Jesús cercano al pueblo, y cuán importante debemos estar cerca de los que sufren, de los que padecen, de los que están, ¿verdad? De los que tienen algún tipo de condición o situación, o están en el proceso, ¿verdad? De esta vida de transición. Y estuvimos hablando en el segmento anterior un poco sobre esa humanidad del paciente, esa importancia de ver en ese paciente ese rostro de Jesús, y tuvimos un aspecto muy importante e interesante, que estábamos hablando de no solamente que ver en el paciente el rostro de Jesús, sino que el paciente vea en nosotros también el rostro de Jesús. El rostro de Jesús, ¿verdad? Claro. Aquel capellán que vaya a visitar ese paciente, que ese paciente vea, mira, viene alguien para darme aliento de vida, viene a darme alegría, viene a darme esperanza. Que el cuidador, que ahora vamos a enfocarnos a hablar un poquito del cuidador, que también el cuidador, en esa persona que está constantemente allí cuidándolo y acompañándolo, pues pueda ver ese rostro de Jesús, y en todo el personal, en todo el equipo interdisciplinario. ¿Te das cuenta que hay personas que dicen, ay, que yo no quiero verlo así? Claro, porque el mirar te identifica. Cuando el paciente te mira con esos ojos apagaditos, tiernos, allá, tú descubres algo que necesita. Pero cuando tú entonces le miras con esos ojos llenos de luz, de alegría, ¿qué tú sientes? Cuando esas dos miradas se cruzan, ahí hay un silencio total. Y entonces hay una humanidad que dice que tú ibas lleno de alegría, cantando y todo eso. Cuando miraste a ese paciente que te miró, ahí se acabó todo. Te quedaste en blanco, como dice, en neutro. Y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Por eso es que nosotros, y hablamos mucho en este programa, le hemos dicho que el capellán no puede venir con agenda. No, hombre, no, que si me voy rápido, no, hermano. El capellán no puede venir con agenda, el capellán no puede venir con que le voy a cantar este corito y le voy a leer este versículo bíblico y le doy esta estampita o este pin o algo que sea, y me voy. No, eso no funciona. Primero, padre, porque antes de usted hablar con el paciente, usted siéntese con las personas que lo cuidan. ¿Qué cambio ha tenido? ¿Qué comentario ha dicho la persona en su habitación o fuera? ¿Qué alimento no quiere el paciente? ¿Qué es lo que le gusta? ¿De qué más se queja? ¿O qué malo que agradece el paciente de Dios? Cuando tiene ese diálogo abierto con el que lo cuida, estamos valorizando su trabajo. Porque es un trabajo, padre. Déjame decirte. No es fácil ese me duele aquí todo el tiempo. Y volteó un paciente con úlcera cada 2 horas. Y si tú eres sola, y si tú eres mayor de edad. Así que, ¿cómo nosotros valorizamos el esfuerzo, el trabajo del que lo cuida? Que muchas veces se priva de ir al supermercado, a la farmacia, a la iglesia, y de hecho, se olvidan que tienen un médico primario. Y se olvidan tanto que se enferman también por cuidar a esa persona. ¿Cómo tú y yo valoramos eso? O simplemente vamos, ¿y dónde está el paciente? ¿Y qué hace? Déjame solo, vengo ahora. Yo entro y tú te quedas afuera. Y después le decimos, mira, mantenga al paciente hidratado, úntale agua. ¿Qué es eso, padre? Así no es. Eso es atropellante. Porque la persona que está ahí, padre, pasa día y noche. Así que esa persona que está ahí pasa dentro de lo que se llama el círculo del paciente, de acompañamiento. Ese círculo interdisciplinario
que acompañe el médico, la enfermera, la trabajadora social, la nutrición y capellanía y la familia. No me deje la familia fuera de ese vínculo de acompañamiento. ¿Cuán importante debe ser la familia y ese cuidador dentro del proceso, tanto sea para la recuperación o sea en el proceso de desenlace, ¿verdad? Dependiendo de... Mira, padre, a veces lo más importante no es los medicamentos, es el apoyo de la familia. Porque el paciente dice, ya como quiera me voy a morir. Que me den café o que me den pizza o que me den lo que me van, como quiera ya me voy a morir, denme lo que sea. Una vez tuve un paciente que él le gustaba el alcohol. Y entonces la doctora, llega la social escandalizada y dice, pero ¿cómo que ese paciente está tomando alcohol? Y dice la doctora, ¿y qué tú esperas? Una copita de alcohol. No estamos diciendo que le den alcohol al paciente. Esa fue la terminación de la doctora. Ya el paciente ya se fue. Él pidió un chipito de alcohol. Échale agua al alcohol y dáselo ya. Prueba los labios nada más, que lo apruebe. No se le va a tomar. En un algodón tú se lo das y que pruebe el alcohol. Pero eso es contraproducente con los medicamentos. ¿Cuál es el medicamento? Si el paciente termina, ¿qué le queda al paciente? No te estoy diciendo de este programa que soy muy responsable que usted le dé alcohol al paciente. Eso jamás. No. Ahora, cuando hay un paciente que tiene algún tipo de vicio fuerte, por ejemplo, el café, nunca deje el café, y se lo quitan, ya es terminar. Cogen un algodón, coge el café y se lo hunden en los labios, que él absuelva lo que es el sabor del café, y ya. Porque está dentro de esa humanidad de la persona. Entonces, ¿cómo nosotros, lo que acompañamos al paciente, y sobre todo a la familia, porque sin familia, créame, que el paciente no va a pasar una cruz, va a pasar un calvario. Sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de sus hijos, sin el apoyo de sus hermanos. Y muchas veces el paciente no se preocupa por él. E incluso siempre dice que está bien. Siempre dice que está bien. Y no dice lo que tiene. Siempre protegiendo a las personas que lo cuidan. Mira si el paciente tiene tanto amor que se identifica con ese Cristo, que Cristo dice en la cruz, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el paciente es capaz de decir, mentir por su enfermedad para cuidar al que lo cuida. Y de igual manera cuando vemos otros casos que el cuidador está ausente. Hombre. Y eso es algo que se está dando mucho en este tiempo. Y hemos tenido muchas experiencias en el hospital, muchos pacientes solos, que nadie los acompaña, que están pasando por ese proceso de enfermedad. Entonces, hasta que tú estás enfermo, no tienes esa compañía. Mira. No tienes ese calor familiar, ese calor humano. Es doble enfermedad, ¿no? Es doble enfermedad. Por la enfermedad física y por la emocional. Y la emocional, correcto. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros posible? Nunca vamos a sustituir a la familia. Claro. Nunca. Claro. Pero ¿cómo vamos nosotros a hacer posible que ese paciente nos vea parte de él? Como familia, como hijo, como hermano. Y acompañarlo dentro de su soledad. O sea, dejarnos amar. Dentro de esa soledad que tiene. Dejarnos abrazar por él. Pero, padre, después el paciente no puede abrazar porque no se mueve. Siempre el paciente abraza. El paciente abraza con la mirada. El paciente abraza con la audición. Con apretarte la mano. Exacto. Apretarte la mano. O tú apretarle la mano a él. O pasarle la mano. Eso es una forma ya de sentir, mira, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Y yo creo que la parte de humanizar el paciente con la humanidad de Jesús es el toque de esperanza. Estoy aquí. Y hablarle por el nombre de Él. Y acompañarle y decirle, siempre, Padre, siempre, el propósito de la visita es importante. Ese propósito... Sí, mira, si tú me vas a visitar y no tienes ningún propósito, yo te voy a decir quédate en tu casa. ¿A qué viniste? Porque me va a sacar. ¿A qué viniste? Me va a sacar de mi contexto, yo estoy ocupado. Como estamos diciendo ahorita, ese espacio sagrado del paciente. Y no sabemos en qué momento el paciente está orando. Y nosotros le interrumpimos. Y no sabemos en qué momento hay una comunicación entre el paciente y Dios. Y nosotros simplemente decimos. Y llegamos a interrumpir. No, chicos, mira, yo creo que. ¿A qué? Llegamos a interrumpir y ¿a qué? No hacemos más nada. ¿Y qué hacemos? ¿A qué vamos a hacer? O simplemente podemos interrumpir no solamente una comunicación con Dios, una comunicación entre él y el cuidador, que si son esposos y están hablando, hablando de algo de ellos, y llegaste y interrumpiste, ok, está bien, vamos a visitar, eso es nuestro deber. Exacto. Pero
interrumpiste porque vamos a hacer una buena intervención con ellos. Que hay un punto importante, y perdona que te interrumpa, es que cuando hay un enfermo, por lo general, hay un tiempo de reconciliación con la persona que casi nunca iba. Y eso aparte yo iba. Que es bien importante cuando nosotros conocer los capellanes, ¿verdad? Y cuando conocer bien lo Exacto. que es el caso, lo que es el paciente, la situación por la cual el paciente está pasando, por tener la oportunidad, por ejemplo, nosotros que trabajamos tanto en hospicio o en hospital, que podemos ver el expediente, ver ese expediente, ver ¿Quién es? ¿Qué sufre? qué es lo que está pasando, para que cuando nosotros vayamos, no vayamos a palos a ciegas y podamos ir y tratar de tener una intervención y poder conocer. Y tú dijiste algo bien importante que quiero volver a rescatar. Esa intervención primaria con el cuidador es importante, porque el cuidador te va a dar, como bien explicaste ahorita, todo, varios datos, varias información que va a ser bien importante para cuando tú puedas ir con el paciente o puedas hablar con el paciente. Mira, en el hospital por lo regular, ¿verdad? La experiencia es diferente, porque tú vas directo al cuarto, pero allí siempre está el cuidador. Sí, ¿verdad? Si hay un cuidador, lamentablemente, como dijimos, se está dando mucho la modalidad de tener pacientes solos, ¿verdad? Que los familiares no los quieren cuidar y le ponen 20,000 excusas para no estar allí presentes. Pero es importante ese acercamiento a ese cuidador, para que ese cuidador también, no solamente nosotros poder conocer la información de que nos pueda dar sobre el paciente y sobre ellos, sino también darle ese apoyo, porque la realidad que también hemos visto muchas veces, en muchos casos, que a veces hasta nuestros cuidadores se gastan primero, claro, más rápido, mucho que más el rápido enfermo. que el enfermo. Se nos gasta como esa vela, ¿verdad? Se nos gasta mucho más rápido que el mismo enfermo, porque dejan de cuidarse ellos por cuidar a los demás, por cuidar al enfermo, dejan de desatenderse para atender al enfermo. Y eso es bien importante, ¿verdad? También ver en ese cuidador ese rostro de Jesús, ve también a ese Jesús que está acompañando a ese paciente, ¿verdad? A través de ese cuidador vemos a ese Jesús que acompaña, que visita, que cuida, que ama a ese paciente, y que también ellos deben verle en nosotros también ese rostro de Jesús, que viene también a darle ese acompañamiento, a darle esa fortaleza, a decirle, lo estás haciendo bien. Exacto. Qué bueno, sigue para adelante, y entonces, cuídate. padre, Y humanizarlo también a ellos. Y en ese punto, que usted va a donde la persona, identifícate, porque tú eres desconocido para esa persona. Correcto. Y esa persona a mí no me conoce, no sabe quién soy. ¿Cómo esa persona va a entrar en confianza conmigo si yo nunca le he hablado, si nunca he tenido un contacto con él? En la medida en que yo le hablo de mí, lo que yo hago, a qué me dedico, cuáles son mis colores favoritos, qué carro me gusta, si me gusta escribir, si me gusta cantar, el paciente va conociendo algo, no que me conoce, pero va conociendo algo de mí. Y es posible que el color que me guste a mí es el que le guste a él, y entramos como que en una afinidad. Es posible que a mí me gusta escribir y quizá él era un escritor, porque yo te digo a ti, te llaman a ti a un paciente, a una sala de emergencia o algo, y tú no sabes quién es, si es un psiquiatra, un doctor, un científico. Usted no sabe quién es. Simplemente tú sabes que es una persona. Por eso no podemos tampoco poner etiqueta. Voy a ver un paciente, pero a veces el paciente soy yo y no el que está en la cama. No, yo voy a ver una persona. Y desde esa persona comenzamos ese diálogo entre él y yo. Él me conoce y yo lo conozco. Y aquí hemos hablado, ¿verdad? Para ir haciendo nuestra segunda pausa. Aquí ya hemos hablado en montones de ocasiones, y tú creo que lo mencionaste ahorita. Muchas veces decimos, vamos a ver el paciente, que es el paciente que está hospitalizado o que está o que entró al programa de hospicio o al programa de home care, pero a veces ese paciente no es tu paciente. No. O en muchas ocasiones nuestro paciente se ha convertido, es el cuidador. Es el cuidador quien se convierte en el paciente. El paciente. Y es el cuidador al que nosotros tenemos que entonces darle ese cariño y ese apoyo. Que ahí que entran las etapas emocionales. Que el paciente está en aceptación y en negación está el cuidador. Uh-huh. Eso es y no así. es que entre en negación, es que duele. Uh-huh. Ese desprendimiento humano. Porque quizás lo he amado tanto, me he encariñado tanto con él, que ahora me duele dejarlo ir. Y simplemente ¿por qué? Porque
¿Quién quiere dejar un espacio con Jesucristo en oración? Nadie. Si tú identificas al paciente como identifica a Jesús, tampoco lo quiere dejar. Y la enfermedad siempre es la realidad que toda enfermedad Consumen, claro. consume y genera preocupaciones, genera ansiedades. Sí. Esos son parte de los sentimientos, ¿verdad? Que se trabaja cuando tú tienes cualquier tipo de enfermedad. O sea, y sobre todo cuando son enfermedades con un diagnóstico muy fuerte, como el cáncer, ¿verdad? O son enfermedades terminales, pues trastocan a la vida del ser humano, y no solamente del paciente, sino también del cuidador. Y yo creo que de todas las personas que van en ese acompañamiento, no solamente de la familia, todo lo que acompañamos al paciente, de alguna forma u otra, hay un tipo de afinidad, obviamente, claro, si siempre contemplamos a la persona que está enferma desde la humanidad de Jesús, porque si simplemente lo vemos como algo que yo voy a cobrar, como un pisicorre, pues ahí no hay nada que buscar, ¿no? Simplemente es un sueldo. Exactamente. Así que esto está bueno, se ha puesto bueno, está interesante este tema, pero tenemos que hacer ya nuestra próxima pausa, así que vamos a hacer nuestra pausa y regresamos nuevamente aquí en su programa Capellanía en Acción, ya con nuestra última intervención y ya con la parte final de nuestro programa. Hoy hay alguien que te quiere ayudar. Entérate aquí cómo recibir ese apoyo que tanto necesitas. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera, nunca dejes de luchar. Capellanía en Acción sigue contigo por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Y continuamos aquí en tu programa Capellanía en Acción a través de Radio Leo 1170 AM. Hoy desde los estudios de acá, de San Juan, del área metropolitana, del parking, nos encontramos hablando aquí con nuestro amigo, hermano y colega, reverendo padre Luis Ciprián, sobre el tema, lo que acompañan al paciente en el rostro, en el rostro de Jesús, ¿verdad? Desde la perspectiva de esa humanidad de Jesús, teniendo a tono a esta Semana Santa que estamos viviendo, ¿verdad? En la Semana Mayor. Luis, ya hemos hablado un poquito
de esa parte de importancia de ver en el paciente el rostro de Jesús y que el paciente nos vea también a nosotros ese rostro, de la importancia de hablar de la humanidad, de humanizar a ese paciente, ¿verdad? Aquello que está allí no es cualquier cosa que está tirado, ¿verdad? Es un ser querido, es un paciente, respetar su dignidad, ¿verdad? Cuidar y proteger su dignidad. Y también hablamos de cuidar y proteger al cuidador primario, al cuidador principal, a aquel que acompaña a ese paciente que está allí día a día en ese cuarto o en esa casa, día a día acompañándolo, que deja de cuidarse para cuidar del paciente y dedicarse a ello. Así que ahora, durante todo este tiempo en la Cuaresma, Luis, que hemos estado viviendo cuando pasó toda esta Cuaresma, ahora que estamos en Semana Santa, que vivimos la Cuaresma, en nuestras respectivas iglesias, dependiendo de la base, ¿verdad?, de la fe que profesamos, pero por lo menos en la iglesia episcopal estuvimos haciendo mucho lo que era los Via Crucis, estuvimos haciendo los Via Crucis los viernes de Cuaresma, acompañando a Jesús en el dolor. Eso es todo. Acompañando a Jesús en ese camino de la pasión, exacto, de su pasión y su muerte, ¿verdad? Y en ese acompañamiento que hacemos, ¿verdad? Y enmarcándonos en ese acompañamiento en el dolor, marcándolo en ese proceso, cómo debemos de trabajar ese acompañamiento cuando llega el momento de la enfermedad, cuando llega el momento de la muerte a la vida de las personas. Creo que, padre, siempre es respetar que aunque haya muerto, hay un valor humano que porque se pudo trabajarlo, ¿no? Y no olvidarse de que ya murió, pues aquí se acabó todo. Se rompió la taza, cada uno para su casa. No, por favor, mira, a ver, en ocasiones el paciente, dentro de su humanidad, que sus necesidades de enfermedad, es capaz de hacer lo que nunca hizo en vida, en salud: unificar a la familia y mantiene la familia unida. A partir de ese proceso de la muerte, ahora la familia se llama por teléfono, se envían textos, se buscan, toman café, desayunan juntos, y eso, ahí decíamos que desde la muerte entonces pasa a la luz, a la alegría. No es bueno que olvidemos ese paciente, y en ocasiones vamos a hacer algún servicio, porque nosotros, sobre todo en hospicio, todos los años cierra un ciclo con una oración ecuménica, una actividad una misa, de recordación, o algo, exactamente. de recordación a quién. Uh-huh. No solamente que murió, sino a que nosotros también cada día morimos aquí, al egoísmo, a no comprometernos con la causa. Y entonces, en ese recordar, yo recuerdo lo mío con el tuyo, tú con el mío, hacemos un Via Cruz igual, de acompañamiento y recordación de lo que significó esa persona para mí y yo para él. Porque recuerda que hay un reflejo. Lo que yo soy para ti, padre, tú tienes que ser para mí, porque si no, padre, yo no funciona. ¿Sabes? Si esto es 50 y 50. Eso es así. En este proceso de acompañamiento nos turneamos y nos damos ambos. Y entonces, ¿cómo recordamos a esa persona? Que padre, ese hombre, esa mujer era tremenda en esas condiciones. Es que tú no sabes cómo va a ser tú. Es que nosotros no sabemos quién nos va a cuidar y la lata que vamos a dar. Así que yo creo que nosotros, más que decir eso, debemos de darle gracias a Dios porque nos dio la fuerza, la capacidad, el acompañamiento de un grupo de gente que estuvo con nosotros. A veces el vecino pues nunca está ahí. Ahora solamente viene ahora que ahora que el vecino, que mi papá está enfermo, él viene todos los días. Agradece a Dios. Dale gracias a Dios, porque tú no sabes si en ese vecino es el vecino o es Dios a través del vecino que te está visitando. Es que Dios se reviste lo que le da la gana, Francisco. Es que Dios no necesita revestirse de una persona para decirte yo estoy aquí, o de un niño. Dios es Dios. Amén. Y dentro de su divinidad, Él logra llegar a ti de diferentes formas. Así que no sabemos, cuando se visita el paciente, decirle, no, porque él ahora está dormido y el paciente está despierto. Simplemente porque yo no quiero que usted lo vea. Pero es que no, usted no es el paciente. Deja que el paciente lo diga. Pregúntale. Mira, alguien vino a visitarte, ¿lo quiere ver? Dice, ahora no, porque la comida me cayó mal.
honestamente dile, mira, él no se siente bien porque la comida le cayó mal y está haciendo una indigestión. Pero muchas veces, padre, el paciente tiene a veces un dolor psíquico o que se inventa también hasta que llegue alguien a visitarlo. Se fue el dolor y ya no tengo dolor y comienza con una risa. ¿En qué momento entonces le cambiamos la vida a la gente? Fíjate, y tú hablando ahora, me viene a la mente, ¿verdad?, que he tenido experiencia, no solamente desde el aspecto inclusive desde la capellanía, sino también como sacerdote, como presbítero, que a veces cuando uno va a visitar un familiar, ¿verdad?, que va a visitar un paciente, un feligrés que está enfermo, a veces hay obstáculos por parte de la familia. Sí. Quieren a veces ocultar tanto de que esta persona está enferma, que no queremos que nadie se entere que está enfermo. Entonces le ponen muchas trabas al sacerdote o al capellán o a la familia para que vengan a visitarlo y vengan a darle acompañamiento. Mira, y yo creo que ¿verdad?, debemos de esa parte ser un poquito egoístas y dejar de pensar en lo que a mí me duele, o lo que a mí me molesta, o lo que a mí no me gusta. Que a mí no me gusta que nadie vaya a mi casa. Yo he tenido gente que simplemente no quieren ni los servicios de hospicio porque no les gusta que nadie vaya a la casa. Pero resulta que la casa no es tuya, la casa es del paciente. Y entonces no quiere que nadie entre a mi casa. Y a mí no me gusta que nadie entre a mi casa y que vean mis cosas. Yo creo que es un momento de desprendimiento. Sí, se trata de darle calidad de vida a esa persona. Se trata de que nosotros vamos a ir allí a brindarle esperanza, a brindarle amor, a brindar cariño, ¿verdad? Y entonces a veces nos encerramos en nuestro propio dolor, en nuestros propios prejuicios. Exacto. Y no dejamos que los acompañemos. Porque es que yo no quiero que lo vean así. No, tú no quieres que te vean a ti así, no a él. Entonces, tú estás haciendo un reflejo de lo que tú no quieres ser. Uh-huh. Y entonces eso se llama como que un mecanismo de defensa, ¿no? Lo que yo no quiero para mí, pues ahora no lo estoy viendo a él, pero tú no sabes si él quiere ver su familia. Eso es así. Porque esa persona que lo va a visitar a él, puede que recuerden una anécdota en su vida cuando eran niños, por ejemplo, cuando estaban en la escuela, padre, cuando jugaban. Y eso se convierte en calidad de vida. Y yo creo que, ¿verdad? Y el propósito de este programa de hoy es, como bien dijimos al principio, es mostrar esa parte humana de lo que es el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Del paciente, que es un ser humano que está allí, como decía Anton Boyce, en ese documento humano viviente, que estamos allí, que tú lo puedes leer, que tú puedes conocer cuál es su necesidad, y que a través de la capellanía y del ministerio podemos acompañar, como así acompañamos a Jesús en su Vía Crucis, en su pasión, como estamos haciendo esta Semana Santa, que estamos acompañando a Jesús en su pasión, en ese camino hacia la cruz, pues podamos acompañar en esa cruz, que es su enfermedad, que es su cama, a este paciente y al cuidador que necesitan de nuestro apoyo. Pero que también ustedes no se cierren, dense la oportunidad de que también sean acompañados y que sean fortalecidos y que sientan esa mano amiga, ¿verdad? Ese apoyo que tanto necesitan cuando estamos cargando a la cruz de la enfermedad y sobre todo, ¿verdad?, poder, como dijimos ahorita, humanizar a ese paciente. Lo deshumanizamos cuando le cerramos la puerta y le cerramos la puerta y no dejamos que otros vengan y lo visiten. Cuando le quitamos la posibilidad, esa libertad de que otros, de que puedan hablar con sus amigos, de que su líder religioso lo visite, de que sus hermanos de la iglesia lo visiten, los feligreses, dependiendo de la iglesia que sea, ¿verdad? Cuando le cerramos otras puertas, porque yo soy católico y él era evangélico. Pero está bien, usted es católica, pero deje que él, sus hermanos, comparta con él. Exacto. Y mira, aquí, como le decimos, de la cruz pasamos a la luz. ¿Cómo de la cruz de esa persona que es su enfermedad hacemos que pase a una luz que abre nuestro camino, que nos quita el egoísmo, que nos quita nuestra dureza, nuestra ceguera espiritual? Porque porque es como yo digo, ay, bendito sea Dios. Sí. Y yo tengo la razón. No, mira, aquí no se trata de tener razón. Aquí se trata de tener humanidad. Deja que el paciente de ese dolor, pase con su comunidad de fe a una razón de ser, pero de ser alegría, de ser esperanza, de ser motividad, ¿sabes? De ser. No es fácil sentarte con una persona que está sufriendo, no lo es. Ahora, ¿cómo tú logras? Y mira, y es muy común que casi siempre en la habitación de un paciente hay una silla. Esa silla no está ahí de más, tiene un propósito. Porque en esa silla vemos a quién, a muchos
a muchos seres queridos. Y cuando el paciente está llamando, cuando está en un proceso agónico, dice, ay, que está llamando la abuela, ay, que está llamando la mamá. Posiblemente con esa persona fue que se identificó más. Eso es así. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, Luis, muchas gracias por tu compañía, gracias Padre, por estar aquí. Y de la cruz a la luz. Y de la cruz a la luz, exactamente. No hay más. Esto es lo que nos lleva esta semana. Esta semana estamos acompañando a Jesús en su camino hacia la cruz. ¿Para qué? Para luego celebrar esa transformación de Jesús, de esa cruz, de esa noche de tiniebla a la luz que nos regala a través de su resurrección. Amén. Y esta Padre. Semana Santa, que tengan una feliz Semana Santa, que puedan ir a los diferentes servicios que tiene tanto la Iglesia Episcopal como las demás feligresías, dependiendo de la denominación que profese, y que podamos celebrar, acompañar a Jesús en este Vía Crucis, en este camino hacia la cruz, para llegar a la celebración de la Pascua, que es el nuevo nacimiento, esa resurrección, la llegada de esa nueva vida. Nuevamente, Luis, gracias por este hermoso tema, gracias por la oportunidad a todos, y que nos veremos entonces en otra ocasión con otro programa más de Capellanía en Acción, que la próxima semana pues, tendremos aquí nuevamente a uno de nuestros recursos dirigiendo nuestro programa. Que Dios les bendiga y feliz Semana Santa, y que podamos celebrar y gloriosamente y con alegría la Pascua de Resurrección. Hasta la próxima. Bendiciones.